Colocas al TV y mira todos los canales gratis en todo el mundo. Señal aérea totalmente libre. Vamos a utilizar un CD obsoleto, un cargador de celular, un conector para cable coaxial, un pedazo de cable coaxial RG6 y 2 envases de lata de soda. Lo primero que vamos a hacer es desarmar nuestro cargador, extraer todos los elementos internos y quedarnos con la base desarmada. Nos vamos a quedar con la base limpia. Voy a utilizar 2 remaches para ubicarlo aquí en los pines de este cargador. Lo coloco de forma inversa. Así, mira, qué fácil. De esa forma lo vamos a colocar. Le podemos dar, para que ajusten bien, unos pequeños golpes e introducirlo de esta forma. Y aquí quedan unidos. Colocamos el otro. Buscamos un pedazo de cable coaxial y aquí colocamos un conector para cable coaxial. Luego, en las puntas la vamos a pelar que queden de esta forma. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ubicarla aquí, en los remaches, en los agujeros que no quedaron dispuestos. De esa forma, mira. Y con el uso de una pinza apretamos para sujetarlo. Muy bien, quedaría de esa forma. Ahora tomamos la tapa y del lado opuesto hacemos un agujero con un cautín para que encaje el cable coaxial de esa forma. Y simplemente lo colocamos aquí, sellamos y colocamos nuevamente el tornillo en la parte aquí. Y de esa forma nos debe de quedar nuestro cargador de celular habilitado. Vamos a tomar nuestros 2 envases de lata de aluminio que miden 166 milímetros, 16 o 17 centímetros, 6 pulgadas y 3/4 por 6.5 centímetros, 2 pulgadas y 5/8 promedio. Necesitamos 2 con estas dimensiones y lo vamos a abrir ambos por la orilla, tratando de que nos queden mínimo 14 centímetros, es decir, 5 pulgadas y media mínimo deben de quedarnos de cuerpo. Con el uso de una cuchilla, con mucho cuidado, debemos de cortar, recuérdate. Entonces debemos de abrirla por la mitad. Vamos a buscar donde tengamos una línea que nos sirva de guía. Aquí tenemos una línea o por donde van todas las letras y nos da la línea recta.
Muy bien, entonces la terminamos de abrir. Es para que ahorre dinero obteniendo una lámina de este tipo. Luego vamos a hacer este trabajo con la próxima. Ok, ahora necesitaré que tome la lámina y coloque la cinta en 18 centímetros, 7 pulgadas y 1/8. Y debe de cortar la lámina a esa medida. Primeramente trazaré una línea recta para cortar el excedente. Y a partir de la línea que hicimos recta, vamos a medir los 18 centímetros para cortar. Ahí está. Sostengo. $18. Ok, y ahí debo de volver y cortar. Si quiere que te quede con más rigidez, la puede dejar así. En mi caso, yo la voy a cortar. Ubica la cinta de medir en 13.2 centímetros, 5 pulgadas y 1/4. Entonces vamos a cortar la parte superior para formar un rectángulo. Vamos de un lado a cortar. Vamos a tratar de cortar lo mínimo para que nuestra lámina pueda darnos la medida. Fíjate que solamente es limpiar ahora la lámina. Es prácticamente limpiar la lámina, entonces corto con la tijera. Y ahora sí podemos dar la medida de 13.2 centímetros. Y nos queda ese rectángulo de 13.2 centímetros por 18 centímetros. Aquí tiene un pequeño excedente. Voy a terminar de cortarlo. 18 centímetros tiene que tener la lámina. $18 centímetros. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta misma lámina la colocamos encima de la otra
y hacemos el trazo y la colocamos las dos de forma idéntica. Nos quedan nuestras dos láminas idénticas. Vamos a cortar un poquito aquí en la orilla para hacerle como si fuera un pequeño bisel. Ahora vamos a buscar el centro de nuestra lámina. Recuerda, mitad de 18 centímetros, 9 centímetros. 3 pulgadas y media aproximadamente, entre 5, 9, 16. 3 pulgadas, 9, 16 y el centro. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Separamos nuestra lámina aproximadamente en 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Tomamos nuestro cargador ahora y donde está en la salida vamos a ubicarlo de esta forma. Mira, lo puede unir. Máximo 10. 1 centímetro. Entonces lo ubicamos de esa forma, mira. Y aquí vamos a marcar para hacer una pequeña línea y poder colocar la lámina de esa forma. Ok. Ahí está. Y ahí vamos a hacer una pequeña línea. Tomamos el cargador y en la línea que hicimos vamos a introducir de esta forma. Fíjate cómo debe de quedar. Ahora, para concluir, vamos a buscar nuestro CD y este va a quedar aquí, mira, ubicado. De esa forma. Y vamos a usar un poco de silicona para que nuestro elemento quede así. Luego de haber armado la antena, tuve que realizar algunas mejoras. Primero le quité una capa que tiene aquí de lacado, que es el color del envase. Pensaba que este era el problema. Fíjate, desde los dos lados le quité, porque estaba recibiendo aproximadamente un 75% de los canales que está sujeto a recibir estas antenas. La antena fue analizada y calculada para operar en los 470 MHz hasta los 700 MHz, una antena multicanales. Resulta que buscando el problema, este video era para subirse el día de ayer. Pero ¿qué sucede? Que buscando el problema y desarmando y buscando el problema, encontré que el problema está en el CD. Miren, aquí está el CD. Fíjense cómo se encuentra aquí sin la capa de atrás que suelen traer. Miren cómo se le quita. ¿Qué sucede? Que yo hice una prueba de continuidad para validar que todo esto estaba funcionando. Entonces, aquí lo coloco en continuidad y miren, yo hice todas estas pruebas, miren. Funciona perfecto. Funciona perfecto. Ven, ahí tenemos conexión por todos los lados. Pero aquí es que estaba el problema. Como yo utilicé el CD en la parte aquí, resulta que esta capa que posee el CD, miren cuando yo mida. Vamos a pelarlo un poquito. Ok, miren. Escuchen. ¿Oyen la sirena?
Oyen el pito. Fíjense. Resulta que esto tiene una capa de metal aquí y provoca que la antena no opere, distorsiona, varía la frecuencia de la antena cuando colocamos el CD con la capa que tiene. Entonces lo correcto es eliminar esta capa y entonces poder utilizar nuestro CD. Aquí, entonces lo voy a hacer y te voy a mostrar cómo queda y la prueba de los canales. Y disculpen, gracias por todo. Bien, entonces eliminé la capa que poseía este CD y lo voy a colocar aquí nuevamente. Aquí, como pueden ver, la antena queda ajustada, centrada, pero ahora cubierta por una base plástica, y ese era el error que yo tenía. Ahora simplemente es pegar aquí. Puede hacerlo con silicona líquida o también utilizando algún aislante aquí. Lo coloca de esta forma y lo sujetas. Voy a colocar un poco de cinta. Perfecto, nítido. Y esta antena trabaja de esa forma. Así trabaja esta antena, colocada de esa forma. Si la coloca así, te va a dar un poco de problemas recibir canales. Así es que trabaja esta antena. Entonces vamos a hacer la prueba ahora. Finalmente vamos a hacer la prueba de nuestra antena. Aquí la tenemos. Esta antena la vamos a utilizar en el interior de la casa. Vamos a encender. Verificamos y no tenemos señal. Entonces vamos a hacer la conexión de la antena. Por aquí tengo el cable coaxial y por acá tengo todo. Entonces voy a colocarme en una posición donde pueda tener el micrófono y pueda hacer la conexión. Llega señal, volvemos y desconectamos. Se pierde, volvemos y conectamos. Entonces vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto.
No hay señal, entonces de esa forma tú debes de ir orientando la antena, la deja estática en una sola posición y haz una prueba y entonces luego que ya tiene tu antena ajustada, la deja fija en un solo sitio. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Nos vemos en una próxima entrega. Te voy a mostrar los puntos donde nosotros hicimos la conexión de la antena. Canales análogos, entonces nada. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí donde comenzamos. Entonces, si yo suelto la antena, la señal se cae. Vamos a tomar la cámara en mano y vamos a mostrarte aquí donde está colgando la antena, cómo se encuentra conectada aquí al televisor en la parte posterior. Ok, ahí se observa, mira cómo baja el cable y ahí lo tenemos, nuestro proyecto. Importante, cuando coloquemos la antena debemos de colocarla en esa posición. Observan, miren, si colocamos la antena así va a dar mucho trabajo porque esta antena trabaja. Miren cómo se pierde la señal porque como la tengo colocada, miren. Entonces cuando yo la volteo de esa forma, llega señal. Recuérdense, los 13.8 o 13.2 centímetros, no recuerdo bien, que tiene cada lámina de ancho. Entonces no la coloque así. Siempre coloca la antena de esa forma para que pueda recibir mejor señal. Entonces otra cosa, por aquí tenemos, si observa, el CD debe de quitarle la capa que posee. Bueno, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.